Bueno, buenos días para todos. Felices de estar por acá en la segunda sesión de nuestra masterclass, cómo enfrentar la incertidumbre y navegarla con confianza. Esta masterclass que traemos para ustedes gracias a la alianza entre Pirani y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Que sea la oportunidad de nuevo para agradecerle a Sebastián y a todo el equipo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes por esta iniciativa que esperamos que sea la primera de muchas. Hoy tendremos la segunda sesión, una segunda sesión en la que vamos a hablar de planeación por escenarios, una sesión en la que vamos a profundizar un poco más en cómo las organizaciones resilientes tienen en cuenta diferentes escenarios posibles para poder gestionar la incertidumbre de una forma más efectiva y sobre todo apalancar el éxito de sus negocios. Un recordatorio supremamente importante antes de darle paso a Sebastián, nuestro profesor invitado desde la Universidad de los Andes, y es, recuerden que esta masterclass cuenta con certificación emitida por la Universidad de los Andes, certificación que será entregada a las personas que efectivamente hayan asistido a las dos sesiones. Entendemos que algunos hace 8 días no se pudieron conectar, aún así no tengan el certificado, los invitamos a que aprovechen demasiado este contenido. Como ya les habíamos anticipado la semana pasada, un resumen de cada una de estas dos sesiones lo recibirán la próxima semana en sus correos electrónicos, así como los certificados a quienes corresponda. Entonces, darle la bienvenida a Sebastián, recordarles a quienes se conectan hoy por primera vez o valga siempre recordar quién es Sebastián. Sebastián es profesor de la Universidad de los Andes, es investigador y es asesor en gestión de riesgo, planeación por escenarios y toma de decisiones estratégica. Tiene más de 20 años de experiencia en análisis político internacional, consultoría y sobre todo en diseño de transformaciones organizacionales y nos está acompañando en esta masterclass que a juicio personal me atrevo a decir que es absolutamente pertinente en el momento global que estamos viviendo para entender y para prepararnos en cómo afrontar la incertidumbre y sobre todo cómo usarla como una ventaja competitiva para nuestras organizaciones. Sebastián, bienvenido de nuevo y reitero el agradecimiento a todas las personas que ya se conectaron, a todos los que llegaron cumplidos y a quienes estén apenas conectando. Mil gracias, buenos días. Saludos a las personas que se han conectado de diferentes lugares de América Latina. Vamos a trabajar hoy sobre planeación por escenarios. La idea es conectar con lo que veníamos hablando la sesión pasada sobre riesgo geopolítico. Vamos a ver que ambas cosas están muy cerca una de la otra. Mil gracias a Pirani, a María Elisa, a Alejandro, a las personas que nos prepararon esta masterclass y que nos han ayudado a que todo funcione muy bien. Bueno, yo los saludo desde las montañas de Colombia, cerca de Bogotá. En donde yo vivo es como una hora de Bogotá y por eso el fondo de atrás no es de Zoom, es real. Bueno, muy bien, nos vamos a concentrar hoy en cómo podemos navegar la incertidumbre pensando en si estamos preparados para ella o no. Y para eso funciona la metodología de planeación por escenarios. Esta es una metodología que reconoce que el futuro no es una extensión del pasado, que no podemos sencillamente predecir lo que va a pasar en el futuro, no podemos casarnos con un futuro pensando que ese es el que va a pasar y le arriesgamos todo a que sí pase. Más bien lo que pensamos es, tenemos muchas posibilidades de futuro y la pregunta central no es qué va a pasar en el futuro, la pregunta central es si estamos preparados para garantizar nuestra competitividad, la continuidad de nuestro negocio y tomar todas las oportunidades que ese futuro nos pueda ofrecer. Como hablábamos la clase pasada, el entorno actual es bastante incierto y se siente mucho más incierto. Y es un entorno en donde no podemos dar por hecho que vamos a continuar en las mismas situaciones en las que estamos ahora. No podemos dar por hecho cuál va a ser el sistema político, los cambios en el Estado de Derecho, en los marcos regulatorios. No podemos dar por hecho qué va a pasar con la economía. No podemos dar por hecho que ya que ya vamos a estar convencidos de que vamos a tener un mundo globalizado, de que el comercio va a estar en el centro de ese mundo. Más bien lo que vamos a encontrar cada vez que miremos hacia el futuro es un montón de preguntas, un montón de dudas. Y lo normal es que esas dudas se traduzcan en angustia y en bloqueo, en parálisis para la toma de decisión.
cuando podríamos nosotros aplicar una metodología que nos permita mirar al futuro con confianza, con la tranquilidad de que nos estamos preparando y seguros de que las decisiones que tomemos hoy nos permiten mantener nuestra competitividad y de hecho la podemos aumentar dado que nosotros estamos tomando la decisión de navegar ese futuro con confianza. Y la metodología de planeación por escenarios, posiblemente varios de ustedes ya la han escuchado. Creo que es común en una junta directiva, en un equipo directivo de una empresa, hablar sobre la necesidad de considerar diferentes escenarios. Y el propósito de los escenarios no es predecir el futuro, no es decir, vamos a imaginar dos o tres escenarios para pensar cuál es el más probable. No es para decir, vamos a mirar cuál pinta que nos gusta más o cuál es el peor de todos. Realmente lo que queremos no es predecir el futuro. Lo que queremos es concentrarnos en aquellas debilidades y fortalezas que tenemos hoy para poder poner nuestra compañía en cualquier futuro posible. Y esa es la metodología que vamos a trabajar hoy. Empezamos pensando en el entorno en el que estamos. Hablábamos la clase pasada de lo volátil que es el entorno en el que estamos. Y para eso muchos habrán escuchado la palabra VUCA, el entorno VUCA, que refiere a un entorno, a reconocer que el entorno en su esencia, es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Es volátil porque los cambios rápidos e inesperados en los mercados, en las regulaciones, en los sistemas políticos, nos hacen sentir una velocidad bastante grande de cambio. Es incierto porque es difícil anticipar una dirección de los eventos. Nosotros no tenemos ninguna bola de cristal que nos permita saber qué va a pasar en el futuro. Es complejo porque no podemos aislar las situaciones como si fueran resultado de una sola causa, más bien múltiples factores interconectados influyen en las decisiones y en los eventos del futuro, y por lo tanto no podemos aislar con cuidado, con tranquilidad, una sola causa que nos permita reaccionar de una manera estructurada. Y son ambiguos. Cuando recibimos señales, no sabemos si son ruido, no sabemos si nos están dando una información indispensable, no sabemos si la información que nos están dando la estamos entendiendo bien. Entonces quedamos con el problema de que recibimos una cantidad de información altísima que nunca habíamos recibido antes. Nunca habíamos tenido tanta capacidad de recibir información, pero la ambigüedad de esa información y lo poco que nos sirve para tomar decisiones está en el centro de los problemas de este entorno VUCA. La planeación por escenarios responde convirtiendo lo incierto en lo plausible y lo discutible. Es decir, cuando pensamos que el futuro es incierto, nos quedamos de brazos cruzados sin hacer mucho al respecto. Pero cuando empezamos a pensar en cuáles son los futuros plausibles y los empezamos a discutir, superamos la barrera del bloqueo y empezamos a pensar, listo, si esto puede pasar, entonces, ¿qué deberíamos hacer? La planeación por escenarios además nos ayuda a mapear fuerzas motrices, incertidumbres críticas, que son aquellos factores del entorno externo que afectan nuestra competitividad. Aquellos factores del entorno externo que podrían de hecho acabar nuestra competitividad, nuestra posibilidad de ser resilientes, nuestra posibilidad de existir en el futuro. Entonces, nosotros mapeamos todas esas fuerzas motrices, esos eventos, esos factores del entorno externo y los miramos uno a uno con una metodología que nos permite luego utilizarlos para crear los escenarios. Esta metodología genera múltiples futuros contrastantes y no un pronóstico único. No queremos diseñar un pronóstico sobre qué va a pasar en el futuro, más bien nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si la economía se consolida y empieza a crecer más rápido? ¿Qué pasaría si se estanca y deja de crecer?
¿Qué pasaría si tenemos un fenómeno de inflación descontrolada o de hiperinflación? ¿Qué pasaría si gana alguno de los proyectos políticos que están en elecciones en varios países en América Latina? ¿Qué pasaría si la regulación más importante para nuestro negocio cambia? ¿Qué pasaría si las preferencias de los consumidores cambian? Entonces no queremos hacer un pronóstico único de qué creemos que va a pasar. Lo que queremos es hacer múltiples futuros contrastantes a partir de la pregunta ¿qué pasaría si? La metodología además nos facilita diseñar opciones estratégicas y señales tempranas. Nos permite tomar acción hoy. Vamos al futuro para discutirlo, pero luego regresamos al presente para tomar acción. Y la metodología nos va a entregar opciones estratégicas flexibles que nos permita ir tomando decisiones a partir de cómo vamos viendo que se van materializando escenarios. Y además nos permite identificar señales tempranas para saber antes que los demás cómo alguno de los escenarios se está consolidando. Esas señales tempranas para la mayoría pueden ser ruido, para nosotros cuando ya las hemos identificado pueden ser información valiosa. Y la metodología en últimas, su propósito es crear resiliencia organizacional, estar listos para varios futuros, no solo para uno, y sentir que el futuro no es un riesgo solamente, es una oportunidad. Y la incertidumbre no es solamente un problema, es la posibilidad de consolidar nuestra ventaja competitiva. La metodología de planeación por escenarios trata de sacarnos del pensamiento lineal, de la estructura de pensamiento que nos dice lo normal es extrapolar del presente y del pasado un futuro que continúa con el pasado. El pensamiento lineal es pensar que hay una línea recta entre el pasado, el presente y se extiende hacia el futuro. El pensamiento lineal nos dice el futuro será más de lo mismo. Lo que hemos vivido antes nos prepara para el futuro. Lo que hemos vivido antes nos dice suficiente para tomar decisiones hacia el futuro. Pero eso tiene un riesgo muy grande, y es que nos ciega ante rupturas, discontinuidades y sorpresas. Nos hace pensar que el futuro es solamente una repetición del pasado, y que si conocemos muy bien el pasado, vamos a conocer el futuro. Y por supuesto que nos sirve mucho mirar al pasado. Y si no conocemos la historia, si no conocemos qué ha pasado antes, seguramente no vamos a estar tan bien preparados. Pero para nada nos puede dar la certeza ese pasado de qué va a pasar en el futuro. Porque como hemos visto, cada vez de una manera más acelerada, las rupturas en el entorno externo causan problemas muy serios en las empresas. Las discontinuidades en el desarrollo de los eventos causan mucha angustia en las empresas. Y las sorpresas nos pueden llevar a perder nuestra ventaja competitiva. Y hoy en día que hemos avanzado en estar interconectados en el mundo, como hablábamos la sesión pasada, esas sorpresas, esas rupturas pueden venir de cualquier lugar del mundo y pueden tener un efecto muy grande en nuestra competitividad. Un ejemplo de esto, que el petróleo iba a ser barato. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el petróleo estuvo en un precio bastante estable hasta los 70s. En los 70s y 80s el precio del petróleo explotó. Llegó a una cifra que nadie se había pensado antes, excepto, como vamos a ver en un momento, algunas empresas que empezaron a utilizar planeación por escenarios. También teníamos el supuesto de que las cadenas de suministro globales iban a ser estables. Antes de la pandemia pensábamos que no íbamos a tener una irrupción gigante que nos iba a mandar a todos, básicamente a parar las economías al nivel mínimo posible. Pero también estábamos convencidos de que las cadenas de suministro globales eran la forma de trabajar siempre. Es decir, nosotros podríamos profundizar cada vez más nuestra participación en cadenas de suministro globales, en cadenas de valor globales, y eso nos iba a llevar a cada vez estar mejor.
Pensemos en lo que le pasó a Apple en China. Apple tenía un modelo de negocio hasta los 90, hasta los 80, comienzos de los 90, en donde empezaba, donde casi todo lo producía la misma compañía, y luego empezó a explorar la posibilidad de hacer un outsourcing de la manufactura y llevarlas por un lado a Singapur, otro lado a Japón y Taiwán, y con esto descubrió las maravillas de producir en otros países y luego vender de nuevo en su propio país. Y Apple logró una expansión gigantesca gracias precisamente a esa posibilidad del outsourcing fuera de los Estados Unidos. Pero luego concentró ese outsourcing en China. Llevó su capacidad manufacturera a China hasta el punto en donde virtualmente todos los iPhones se empezaron a hacer en China. Eso profundizó muchísimo la participación de varios países en las cadenas de valor, pero también creó un riesgo gigantesco para Apple en el momento en el que el gobierno chino empezó a exigirle a Apple que tomara un montón de medidas adicionales, no solamente para producir en China, sino para el mercado chino. Entonces hubo un episodio, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, el famoso Día de los Consumidores en China, en donde los periódicos chinos, muchos de ellos muy influenciados por el gobierno, empezaron a atacar a Apple diciendo que la forma como trataba a los consumidores chinos no era la mejor y la compañía no supo responder hasta el punto en donde tuvo que disculparse públicamente al público chino. Y eventualmente esto también se fue acelerando hasta el punto en donde Apple empezó a reconocer que su dependencia en la manufactura en China era tan grande que si el gobierno chino decidía ponerles restricciones adicionales, posiblemente la continuidad de su negocio estaba en peligro. Si a eso le sumamos la entrada del presidente Trump, los aranceles específicamente hacia China y toda la presión que están haciendo frente a compañías para que produzcan dentro de los Estados Unidos, encontramos que Apple está está preso de una ruptura que para ellos pone en peligro su continuidad. La viabilidad estratégica de Apple, que puede que sea una de las empresas más importantes del mundo, de las más grandes del mundo, de las que consideramos las más sólidas del mundo, de ninguna manera consideramos a Apple una empresa fallida, pero la continuidad del negocio de Apple está en riesgo por una ruptura o por una serie de rupturas que ellos no imaginaron en el momento en el que pusieron a concentrar su producción en las plantas en China. Una ruptura, la presión del gobierno chino frente a los consumidores. Otra ruptura, la presión del gobierno chino para que Apple deje unas mejoras en el avance tecnológico en China. Y tercero, otra ruptura, el cambio de gobierno en los Estados Unidos y de la política arancelaria y de inversión. Ese es el problema del pensamiento lineal. Para Apple y para todos realmente, la forma como se estaba profundizando la globalización era lineal. Nosotros podíamos decir, estamos acá y vamos derecho hacia un destino en donde solamente vamos a profundizar más esa globalización. Ese es el pensamiento lineal que nos da una sola línea de futuro y empezamos a poner demasiada confianza en que esa línea no se va a romper. Pero ya deberíamos estar convencidos, si estamos poniendo atención al entorno externo, de que esas líneas seguras del pasado hacia el futuro se rompen todo el tiempo. ¿Cómo nos ayudan los escenarios? Los escenarios nos ayudan rompiendo la inercia mental, nos obligan a imaginar futuros plausibles y contrastantes, en donde nos imaginamos cosas, de hecho, que ni siquiera estamos pensando que vayan a pasar. Lo que hacemos es imaginárnoslas para saber si estamos preparados. Ponemos a prueba nuestra compañía en escenarios ficticios para ver qué tan resiliente es. Y esos escenarios ficticios, en últimas, nos permiten
el abordar una gran cantidad de posibilidades, de tal manera que cuando cualquiera de ellas se materialice, no nos va a tomar por sorpresa, sino que nosotros ya vamos a estar preparados, vamos a haber discutido qué significa esa posibilidad, vamos a haber pensado qué tan preparados estamos para ella, vamos a haber tomado decisiones para anticiparnos a ella y vamos a poder enfrentar esa posibilidad con muchísima, muchísima más solidez. De esa manera también cambiamos la forma de ver el presente, no solamente el futuro, porque ya no vemos el presente como una conexión entre el pasado y el futuro, vemos el presente como el momento de toma de decisión. Es el único momento en donde podemos tomar decisiones. No podemos tomar decisiones en el pasado, no podemos tomar decisiones en el futuro. Convertimos al presente en el momento de la toma de decisión. Y eso quiere decir, si exploramos estos futuros posibles, nos devolvemos al presente y en el presente tomamos las decisiones que sean necesarias. Esta metodología además nos permite generar opciones estratégicas, nos permite pensar en el largo plazo, nos permite pensar en qué somos como compañía, qué queremos ser como compañía dentro de 20, 30 o 50 años. De hecho, los chinos en eso nos llevan una ventaja gigantesca. Ellos piensan en términos de 100, 200 o 300 años. Si nosotros podemos pensar estratégicamente hacia el futuro y no solamente en el horizonte cero, en el horizonte uno, en donde estamos pegados a lo que está pasando hoy en día, sino que empezamos a pensar en horizontes de más largo plazo, nuestra estrategia va a estar mucho mejor consolidada. Pero para pensar en el largo plazo, tenemos que pensar en escenarios. Y por eso hacemos esta transformación de la pregunta. No es qué creemos que va a pasar, no es quién creemos que va a ganar las elecciones o cómo, a cuánto creemos que va a estar el dólar. Es qué haríamos si el dólar está caro y qué haríamos si está barato. ¿Qué haríamos si gana este o gana aquella? No nos preguntamos qué creemos que va a pasar y le apostamos todo a esa creencia. Más bien nos preguntamos qué haríamos, qué pasaría si pasan diferentes cosas y cómo nos preparamos desde hoy. Quiero que trabajemos el caso de Shell, de la Royal Shell Dutch petrolera, que fue una de las pioneras en la metodología de planeación por escenarios. La metodología de planeación por escenarios nació en el mundo militar en los Estados Unidos y nació en su versión moderna, la versión que conocemos, a partir de un centro de pensamiento que se llama The Rand Corporation en los Estados Unidos, que es un centro de pensamiento privado, pero que su forma su principal trabajo es colaborar con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en análisis estratégicos y militares. Dentro de Rand Corporation apareció la metodología de planeación por escenarios justo después de la Segunda Guerra Mundial para preguntarnos sobre la posibilidad de una guerra nuclear. En ese momento nadie esperaba que hubiera una guerra nuclear, el único que tenía el arma nuclear era los Estados Unidos, la Unión Soviética todavía no la tenía, por lo tanto no había una predicción de que entráramos en una guerra nuclear. Pero lo que sí hizo Rand Corporation y lo que hizo el ejército, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos fue pensar, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si la Unión Soviética tiene un arma nuclear? ¿Qué pasaría si entramos en una guerra nuclear? ¿Qué pasaría si más países la tienen? Y a partir de pensar en esos escenarios, modificaron su preparación y modificaron sus acciones durante toda la Guerra Fría. Las mismas personas que estuvieron en RAND, varias de ellas fueron consultores de empresas privadas como Shell, y Shell creó un grupo de estudio sobre el futuro. Y eso lo hizo a finales de los 60 para preguntarse qué no estaban viendo ellos en el entorno externo. En ese momento el precio del petróleo era muy estable, era barato, los países cada vez dependían más del petróleo para sus economías. Los Estados Unidos ya había transformado toda su economía para que dependiera básicamente del petróleo y de la gasolina. Ya en este momento la industria de los Estados Unidos y la producción de los Estados Unidos depende básicamente del petróleo.
Y para esto, las personas de Shell trajeron a Pierre Wack y a diferentes personas que habían hecho planeación por escenarios, quienes ya habían empezado a pensar que había señales que nos decían que teníamos que estar más pendientes de cambios en los precios del petróleo. Por ejemplo, el petróleo estaba siendo controlado, las exportaciones de petróleo estaban siendo controladas por países que cada vez se unían más entre ellos con la idea de modernizar sus economías a partir de la venta de petróleo. Y eso hizo pensar a Shell, es posible que estas personas tengan un interés en que suba el precio del petróleo, porque son básicamente los que están produciendo, los que exportan y por lo tanto los que más se beneficiarían. Lo que hizo Shell fue pensar en escenarios, no porque estuvieran seguros que el precio del petróleo iba a subir, sino porque quisieron preguntarse, bueno, ¿y qué pasaría si el precio del petróleo sube? Pero no un poco, no el 20%. ¿Qué pasaría si se triplica o se quintuplica el precio del petróleo? Y esto debería llamar la atención también de nuestro pasado cercano. Si recordamos, en el momento en el que Hugo Chávez entró al gobierno en Venezuela, el barril de petróleo estaba más o menos por los $20 y luego alcanzó a subir a los $140. Entonces, los cambios en los precios del petróleo no son una cosa del pasado. Lo que hizo Shell en un momento en donde nunca había habido cambios bruscos del precio del petróleo fue pensar qué pasaría si sí hay esos cambios. Y ellos lograron, pensando en esos escenarios, lograron anticiparse a la crisis del petróleo de los 70, en donde los productores de petróleo, los de la OPEP, decidieron restringir la oferta y por lo tanto el precio del petróleo empezó a subir, empezó a haber mucha especulación sobre cuánto petróleo iba a haber disponible y esto hizo que los precios crecieran un montón. Y eso, por supuesto, que beneficia a las compañías petroleras en general porque venden el petróleo más caro, pero también las afecta muchísimo porque ellos tienen que comprarle el petróleo a alguien y por lo tanto pagan el precio de ese petróleo más caro. Esta planeación por escenarios le permitió a Shell, antes de que subieran los precios del petróleo, empezar a explorar unas nuevas fuentes de petróleo fuera de la OPEP. Por ejemplo, en el Mar del Norte, la aceleración de proyectos estratégicos le permitió ser productor de petróleo por fuera de la OPEP, beneficiarse de los precios altos del petróleo sin tener la restricción de cuánto petróleo podía vender. Ellos además ellos entendieron que si subía demasiado el precio del petróleo, ellos no podían depender de una sola fuente y lo que hicieron fue diversificar sus fuentes y las relaciones con los productores. Y también les permitió tener una estrategia de precios que pudiera responder a un escenario de cambios de volatilidad en el precio del petróleo. Y por lo tanto ellos lograron que en el día en el que subió el petróleo, mientras que todas las demás compañías estaban completamente desubicadas y no sabían entender qué estaba pasando, Shell estaba preparado y logró convertir ese cambio, que en principio era una incertidumbre, lo logró convertir en una ventaja competitiva gigantesca. Y pasó a ser de la séptima a la segunda petrolera más grande en participación del mercado. Logró una sostenibilidad en su rentabilidad gigantesca, pudo capturar mejor las utilidades del nuevo ciclo de precios altos, pudo convertir ese riesgo en una ventaja competitiva y logró tener una reputación que continúa hasta hoy como referente global en planeación estratégica. Todavía hoy en día nos referimos a Shell como un ejemplo mundial en la planeación estratégica y ellos siguen utilizando la planeación por escenarios como parte del día a día de la organización y a partir de lo que ellos hicieron, muchas otras organizaciones empezaron a hacerlo también. Entremos entonces a valorar la metodología. Hablemos sobre qué es un escenario. Un escenario no es una predicción, no es lo que yo creo que va a pasar. Un escenario es una historia plausible sobre cómo podría desarrollarse el entorno externo.
Es plausible, no es predecible, no es fijo, no es que ya esté anticipando que eso va a pasar. Es que miro diferentes historias plausibles sobre lo que puede desarrollarse en el entorno externo. Es una herramienta para pensar estratégicamente, es decir, nos sirve cuando nos está permitiendo hacer una estrategia más robusta y no nos sirve cuando no. Los escenarios no son objetivos en sí mismos, los escenarios son herramientas que nos deberían facilitar el pensamiento estratégico, nos debería abrir nuevas avenidas de pensamiento estratégico. Y su objetivo es ayudarnos a ver lo que normalmente ignoramos o damos por hecho, precisamente para tener esa posibilidad de mejor pensamiento estratégico. ¿Y por qué pensar en escenarios? Como venía diciendo antes, nos permite anticipar riesgos y oportunidades, nos permite desafiar las suposiciones dominantes de las formas como hemos estado pensando durante todo el tiempo, nos permite pensar de maneras diferentes y nos permite diseñar estrategias más robustas. La metodología básica la podemos encontrar en diferentes libros, la podemos encontrar en un artículo de Harvard Business Review de Garvin and Levesque, que toman los escenarios de Shell y los vuelven un poco más esquemáticos. Y lo que hemos hecho en la Universidad de los Andes, lo que hemos hecho en el grupo en el que yo lidero, es tomar esa metodología y volverla muchísimo más concreta, muchísimo más robusta, llenarla de recursos prácticos aplicables fácilmente a las organizaciones y crear una ruta de trabajo para aplicar la metodología de planeación por escenarios. Entonces vamos a hablar hoy sobre el esqueleto general de la metodología. Yo les voy a dar yo les voy a dar en general cómo se aplica la metodología. Les voy a dar algunos recursos adicionales que utilizamos en la versión Universidad de los Andes. Y los voy a invitar a la posibilidad de que conozcamos más de la ruta de implementación de la planeación por escenarios hacia el final de la presentación. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en la metodología de planeación por escenarios paso por paso? Primero, orientación. ¿Qué es lo que queremos con la metodología? Definir el enfoque, cuál es la pregunta estratégica que queremos hacerle a la metodología, cuál es el alcance del ejercicio, cuál es la temporalidad en la que queremos aplicar la metodología, qué es lo que nos preocupa. Y aquí vamos a llegar a la definición de una pregunta estratégica. Una vez que tengamos esa pregunta estratégica, todo el resto de la metodología va a ser mucho más fácil porque va a responder esa pregunta estratégica. La segunda fase es la exploración. Aquí vamos a identificar las fuerzas y las incertidumbres críticas. Esto es básicamente los factores del entorno externo que pueden afectar nuestra competitividad alrededor de la pregunta que nos hicimos. Tercero, creamos los escenarios. Creamos cuáles son los supuestos de los escenarios y creamos cuáles son las narrativas alrededor de esos escenarios, de tal manera que podamos convencernos durante el ejercicio de que son escenarios que existen para que podamos jugar, podamos tener un ejercicio creativo en donde nos ubicamos dentro del escenario y pensamos como compañía qué podemos hacer. Para eso hacemos el análisis de implicaciones, que es lo que hacemos, evaluar los impactos en la organización y luego lo incorporamos en la toma de decisiones. ¿Qué vamos a hacer ahora a partir del ejercicio? ¿Cómo lo vamos a implementar? Entonces entremos en un poquito más de detalle sobre cada uno de estos. Primero, orientación. Vamos a definir cuál es la pregunta estratégica que vamos a trabajar. Y es una pregunta que debe ser importante para la organización, debe ser estratégica y única para la organización, es decir, debe responder la estrategia de la organización. Debe ser qué es lo que nos angustia, qué no nos deja dormir, qué cosas pensamos en el futuro y no sabemos cómo la compañía va a poder enfrentarlas. Acá tengo un ejemplo con la compañía colombiana estatal, en su mayoría estatal de petróleo, que es Ecopetrol. Hay una pregunta estratégica muy importante para Ecopetrol en este momento. ¿Cómo debería transformar su estrategia de inversión para enfrentar la transición energética en los próximos 10 a 15 años? Y es una pregunta que está llena de incertidumbre. ¿Será que ya no vamos a poder trabajar con petróleo? ¿Será que la regulación no nos va a permitir concentrarnos solamente en petróleo y gas?
¿Será que vamos a tener que pasar rápidamente a energías renovables? ¿Cuánto deberíamos invertir? Pero también, ¿qué pasa si el petróleo tiene un precio muy alto y nosotros renunciamos a los proyectos de petróleo y perdemos todas las utilidades que podríamos tener a partir del petróleo? Pero ¿qué pasa si el precio del petróleo está alto o está bajo? ¿Qué pasa si la regulación es laxa o es estricta? Entonces, es una pregunta rodeada de incertidumbre. Y eso es parte de una buena pregunta estratégica. La pregunta estratégica debe ser al mismo tiempo muy importante y muy incierta. Y así planteamos una pregunta, le ponemos una temporalidad y comenzamos el ejercicio. El paso 2 son nuestras fuerzas motrices o los factores del entorno externo que están afectando el éxito de nuestra competitividad alrededor de la pregunta que nos hicimos. Tenemos algunas fuerzas predeterminadas, por ejemplo, ya sabemos que los cambios demográficos están siendo mucho más fuertes de lo que pensábamos antes. Sabemos que no vamos a tener poblaciones que se estén expandiendo en juventud, más bien lo que tenemos son poblaciones que están envejeciendo cada vez más porque nacen menos niños y niñas y cada vez vivimos más. Y por lo tanto vamos a tener poblaciones cada vez más viejas. El promedio de edad de las poblaciones va a ser más vieja y no vamos a tener tanta gente joven trabajando en el futuro. Esa es una fuerza predeterminada que más o menos podemos confiar que va a estar dentro de 10, 15, 20 años, va a ser una fuerza muy importante en cualquiera de nuestras decisiones. Pero también tenemos unas incertidumbres que no podemos predeterminar. Cosas que realmente no podemos saber qué va a pasar en el futuro, ni siquiera con una certeza suficiente. Entonces las llamamos incertidumbres. Y lo que hacemos en planeación por escenarios es que seleccionamos dos incertidumbres críticas, que sean muy inciertas y que su impacto sea muy alto. Es decir, no sabemos si van a pasar o no, no sabemos la probabilidad de que pasen. Lo que sí sabemos es que cómo se van a desarrollar, van a impactar la pregunta que nos hicimos de una forma muy fuerte. Y con eso creamos los escenarios. Lo que hacemos es tomar las dos incertidumbres críticas y las vamos a cruzar de tal manera que podamos crear cuatro escenarios. Podríamos hacer más, podríamos hacer menos. La recomendación de la metodología es que hagamos cuatro escenarios y le vamos a poner un nombre a cada escenario. Acá hay algunos nombres creativos que la idea es que sean escenarios que nos digan bueno o malo, positivo o negativo, probable o improbable. Lo que queremos es que nos digan algo sobre cuál es el entorno en ese escenario. De aquí pasamos a una matriz como esta que se ve acá. Para el ejemplo de Ecopetrol, nosotros podemos tener dos incertidumbres críticas. Una es el precio del petróleo y la otra es la regulación. ¿Qué tan estricta es frente a las energías que no son renovables? Y si cruzamos las dos variables, nos van a dar cuatro escenarios. Los que están los que están a la izquierda son precios altos de petróleo, los que están a la derecha son precios bajos de petróleo. Los que están arriba son regulación estricta frente al uso de energías fósiles y los que están abajo son regulación laxa frente al uso de energía fósil. Eso nos da cuatro escenarios. Precios altos con regulación estricta, precios altos con regulación laxa, precios bajos con regulación estricta, precios bajos con regulación laxa. Y así generamos los escenarios. Y para cada uno de ellos vamos a crear una narrativa que los llena de contenido. Y una vez que tenemos los escenarios, vamos a pasar a las implicaciones. Aquí ponemos a la organización en el centro y nos preguntamos, bueno, en el escenario 1, ¿qué cambia para nuestra organización? ¿Qué oportunidades aparecen? Y aquí en la metodología, como la utilizamos en Uniandes, lo que hacemos es un análisis DOFA, que nos permita mirar cuáles son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que encontramos en cada uno de los escenarios. Y la pregunta central es qué tan preparados estamos para enfrentar los riesgos de ese escenario y para aprovechar sus oportunidades. Y eso lo hacemos con cada uno de los escenarios.
Nosotros además integramos inteligencia artificial para poder construir los escenarios y para poder probar diferentes versiones de los escenarios. Una vez que hemos hecho el análisis de las implicaciones, nos devolvemos a el presente y pensamos, bueno, ¿cómo usamos esos escenarios para identificar qué decisiones tenemos que tomar hoy que nos permitan estar mejor preparados? ¿Qué vamos a hacer nosotros si identificamos una debilidad en el escenario 3? ¿Qué vamos a hacer si encontramos una fortaleza y queremos poder apalancarnos en esa fortaleza para aprovechar una oportunidad? ¿Qué vamos a hacer si encontramos debilidades en todos los escenarios? ¿Qué vamos a hacer si encontramos amenazas? Entonces nos preparamos como quien inicia un viaje por carretera y en su carro revisa que esté su llanta de repuesto, que esté su extintor, que el carro tenga buen aceite, que el carro tenga gasolina. Nos preparamos para el camino que viene enfrente de nosotros, pensando en cuáles son los escenarios y qué deberíamos hacer para que nos vaya bien en ese viaje. Diseñamos además unas, unas decisiones flexibles que nos permitan irnos adaptando. Por ejemplo, una decisión que nos permite invertir, pero que si se da un escenario, tengamos la flexibilidad de recuperar esa inversión o por lo menos no tener que casarnos con una inversión que no es apta para un escenario. Pero si el escenario nos favorece, que podamos duplicar esa inversión. Entonces buscamos estrategias flexibles que no dependen de un solo escenario, sino que nos permiten navegar diferentes escenarios y cambiar nuestras decisiones a partir de lo que se vaya materializando en los escenarios. También vamos a buscar las señales tempranas de alerta. ¿Qué señales nos dicen antes de que los demás vean el escenario materializado? ¿Qué señales nos dicen que nos estamos moviendo hacia ese escenario? ¿Cómo monitoreamos y ajustamos? ¿Qué herramientas? Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando unos agentes de inteligencia artificial que acompañan a las compañías para monitorear las variables del entorno externo. ¿Qué está pasando con la regulación? ¿Qué está pasando con la tecnología? ¿Qué está pasando con las preferencias de los consumidores? Nosotros creamos herramientas para poder monitorear qué está pasando en el entorno externo y poder tomar mejores decisiones. Y por último, implementamos y gestionamos el plan de acción. Lo visualizamos, le ponemos tiempos, le asignamos recursos, involucramos a las áreas de la organización que deben participar, definimos los responsables, las acciones clave, las métricas, lo medimos, involucramos a todos los niveles de la organización. Esto debe venir desde la junta directiva hasta el nivel gerencial, táctico, operativo. Acá nosotros debemos poder implementar una nueva versión de nuestra organización a partir de la metodología de planeación por escenarios. De esta manera vamos a lograr avanzar hacia el futuro, no mirando hacia el pasado, sino con plena confianza de que nos estamos preparando y que podemos navegarlo, que podemos navegar esa incertidumbre mucho mejor de lo que lo haríamos si no hubiéramos hecho el ejercicio. Entonces, la metodología de planeación por escenarios debería habilitarnos a explorar el futuro para tomar mejores decisiones en el presente, debería convertirnos en una organización más resiliente y debería asegurarnos que somos una compañía que vea el futuro con confianza y no solamente con incertidumbre. Muy bien, quiero invitarlos a el curso, antes de darle la palabra para que tengamos unas preguntas, al curso de planeación por escenarios donde enseñamos la metodología completa en la Universidad de los Andes. Son 25 horas de trabajo en donde integramos herramientas adicionales como el análisis PESTEL, la inteligencia artificial, el análisis DOFA, el trabajo interdisciplinario, el trabajo entre áreas de las compañías. Es un curso en donde profundizamos mucho más en esta metodología. Es un curso que va del 4 de noviembre al 4 de diciembre, martes y jueves, por la noche a las 6:30 hora de Bogotá, que se puede tomar de manera virtual desde cualquier lugar del mundo. Y bienvenidas todas las personas de América Latina. El costo está puesto acá. Y quiero recordarles el curso de riesgo geopolítico en organizaciones que empieza el próximo miércoles. Hoy es el cierre, hasta hoy podemos inscribirnos. Es un curso completamente virtual también de 25 horas,
También por la noche, hora de Colombia, a las 6 p.m., hora de Colombia. Bienvenidos desde cualquier lugar de América Latina y del mundo. Les voy a dejar el link, el enlace de ambos cursos en el chat mientras que ustedes hacen preguntas. Muy bien, muchas gracias. Sebastián, mil gracias a ti, súper interesante todo lo que nos estabas compartiendo y todo este tema metodológico para poder cada vez enfrentar un mundo que es más incierto y que nos plantea la posibilidad de tener diferentes caminos y diferentes procesos que no necesariamente son lineales. Tenemos varias preguntas, entonces te voy a compartir por acá algunas de las que tenemos. Ahí vi que compartiste ya el link de los cursos por el chat. También recordarles a todos que junto a las memorias de esta máster, que como ya les habíamos anticipado, es un resumen de todo lo que hemos visto en estas dos sesiones, les vamos a compartir también estos links para que puedan aprovechar y continuar su formación en esta metodología. Entonces, Sebastián, nos pregunta Alfonso Merino que cuál es la mejor forma de identificar, evaluar y mitigar los impactos que pueden tener diferentes acontecimientos políticos, sociales y de seguridad internacional en un proceso de inversión. Bien, aquí la pregunta sería si ese evento ya está sucediendo y ya tenemos información sobre el evento o si es un evento futuro al que nos quisiéramos anticipar. La metodología de planeación por escenarios es fantástica para pensar en qué podría pasar en el futuro. Entonces, si vamos a hacer una decisión de inversión en cualquier lugar del mundo, nosotros no deberíamos hacer solamente el due diligence de mirar cómo está la compañía y qué está pasando en la compañía hoy. Deberíamos hacer un ejercicio de planeación por escenarios en que pongamos una pregunta estratégica sobre si deberíamos hacer esa inversión o no y deberíamos preguntarnos cuáles son las incertidumbres alrededor de esa inversión. Y, por supuesto, debemos incluir el entorno que afecta a la inversión. Entonces, si vamos a abrir una inversión en un país nuevo, no deberíamos preguntarnos solamente cómo le ha ido a la compañía hasta este momento. Una compañía que querramos comprar en un país nuevo seguramente tiene pues sus estados financieros, tiene sus clientes, tiene toda su hoja de trabajo de cuál es su propuesta de valor, pero deberíamos preguntarnos, ¿y cuál es el entorno donde está? ¿Y cuáles son las incertidumbres alrededor del entorno donde está? ¿Qué regulaciones son indispensables para que esta inversión funcione? Y hagamos escenarios. ¿Qué pasaría si esa regulación cambia? También preguntémonos cuáles son el entorno político en ese país y hagamos escenarios. ¿Qué pasa si cambia? ¿Qué pasa si tenemos una disrupción alrededor de la política? ¿Cuál es el entorno social en ese país? Y hagamos escenarios sobre qué puede pasar en términos de protestas sociales, de cambios demográficos, de cambios de las preferencias de los consumidores. Entonces, la planeación por escenarios lo que nos permite es pensar más allá del estado financiero, más allá del riesgo financiero, que ya tenemos unas herramientas muy buenas, algunas cuantitativas espectaculares para preguntarnos por ese riesgo. Más bien empecemos a utilizar una metodología estructurada para pensar en los riesgos que no son predecibles y que no son cuantificables fácilmente y que nos obligan a salirnos del pensamiento lineal. Y para eso hacemos la planeación por escenarios. Yo trabajo con muchas empresas en donde hacemos el ejercicio de planeación por escenarios precisamente para saber cómo invertir mejor. Porque si nos damos cuenta que nuestras inversiones están siendo extremadamente vulnerables a cambios en el entorno externo, seguramente tendríamos o que manejar esa exposición, esa vulnerabilidad, mitigarla y manejarla bien, o incluso hasta decidir que no es una buena decisión entrar en un entorno tan volátil. Son decisiones que solamente podemos tomar una vez que hagamos el ejercicio de planeación por escenarios. Súper interesante esa respuesta, Sebastián, sobre todo de cara a el entendimiento también contextual que implica la planeación de cada uno de los escenarios y especialmente cuando implica un tema de expansión internacional, sobre todo al tener en cuenta que cada país y cada contexto pues implica unos procesos diferentes. Tenemos por acá otro par de preguntas. Calixto Rosales nos pregunta que cómo podemos saber si el escenario de riesgo de la organización está sobrevalorado, cómo poder identificar en cada uno de esos escenarios si le estamos dando la valoración correcta.
de forma pues también a la dedicación de esfuerzos y demás que tengamos. Sí, es una muy buena pregunta y sabemos que los recursos son limitados. Nosotros deberíamos poder utilizar cada escenario para encontrar las debilidades que tenemos y ahí es donde tenemos que concentrarnos más. Cuando nos damos cuenta que no habíamos entendido debilidades estratégicas y las vemos en los escenarios, ahí deberíamos ponerle unos recursos importantes a tomar decisiones para fortalecer esas debilidades, porque no queremos irnos con las mismas debilidades una vez que ya las hemos identificado. No es, no podemos prepararnos para todo el tiempo, pero lo que sí podemos hacer es identificar cuáles son esos problemas de continuidad de negocio, esos problemas que afectan la competitividad central de nuestra compañía y que los vemos en los escenarios. En ese caso, sí tenemos que tomar acciones, porque no importa qué tanto nos preparemos en otras áreas, cuando lo que estamos viendo son amenazas a la misma continuidad del negocio, vale la pena invertir en cubrir esas debilidades y volverlas, ojalá, fortalezas. Yo pienso en el ejemplo del carro cuando vamos a viajar por carretera. Nosotros, al final, cuando llegamos a nuestro destino, si no tuvimos un accidente, si no se nos pinchó la llanta, si no tuvimos que cambiar la llanta en el camino, nadie nos va a decir, no, pero qué tontos ustedes pusieron una llanta de repuesto y no la necesitaron en el camino. Nosotros siempre les diríamos, no, pero es que pude haberla necesitado. Fue una buena decisión haber traído mi llanta de repuesto, incluso si no la usé. Fue una buena decisión haber mirado que yo tuviera mi extintor, incluso si no lo usé. Fue una buena idea asegurarme que yo tuviera mi licencia de conducción, incluso si no me la pidieron, no me la pidió la policía. Entonces, aquí no evaluamos las decisiones porque las tuvimos que usar, evaluamos las decisiones porque nos prepararon y nos hicieron sentir mucho más confiados, mucho más tranquilos en navegando esa incertidumbre. Hay algo que me encanta de lo que estás compartiendo ahí y es, hay algo que yo, pues personalmente, en algunas conversaciones con el equipo, en algunos espacios de Pirani, también hablo mucho de la gestión, no para apagar el incendio, sino para prevenirlo. Y me encanta esa analogía también que haces del viaje por carretera, de cómo nos preparamos para esas posibles cosas que pueden pasar. Y también entender que, si bien el mundo cada vez es más incierto y nos sorprende todos los días, hay ciertas formas y ciertas herramientas para poder medir esos escenarios y poder llevarlos a lo que pues, realmente necesita la continuidad de nuestros negocios. Y para seguir con las preguntas, me voy a meter en un tema que yo creo que ya es obligado en todas las conversaciones y que cada vez surge más y es el tema de la inteligencia artificial. Entonces tenemos un par de preguntas sobre esto. Olga Torres nos hace una pregunta sobre, tú en algún momento mencionabas sobre el uso de la IA para la construcción de los escenarios, pero también cómo se está involucrando en todo este planteamiento de algunas matrices DOFA o en qué otras cosas crees que se está hoy utilizando mucho la inteligencia artificial en ese proceso de gestión de riesgos. Particularmente nosotros en Pirani venimos trabajando ya hace un buen tiempo en todo lo que implica integrar cada vez más inteligencia artificial dentro de nuestro software y dentro de las soluciones que tenemos para nuestros clientes, pero me parece muy interesante esta pregunta que nos hace Olga para también ustedes desde la perspectiva académica, desde la perspectiva del diseño metodológico, cómo está participando la IA en este proceso. Sí, pues nosotros, aparte de ser la Universidad de los Andes y ser pues un centro de pensamiento, un centro académico de investigación, de publicaciones, nosotros acompañamos a las compañías y mi grupo de trabajo específicamente desarrolla soluciones para las compañías, hacemos consultoría, formación y software para las compañías y eso incluye el uso de inteligencia artificial. Porque lo que hemos encontrado es que tenemos unas herramientas muy poderosas en la combinación entre las metodologías más clásicas como la planeación por escenarios y el uso de inteligencia artificial. Por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede permitir hacer monitoreo de las variables de entorno externo, de tal manera que nosotros podamos entregarle a las compañías la tranquilidad de que cada 15 días o cada mes le está llegando un reporte sobre lo que más le importa del entorno externo. Por ejemplo, las compañías que les importa mucho los sectores regulados, como la salud, lo financiero, la educación, o les interesa los seguros. Entonces, vamos a tener unas preguntas muy grandes sobre qué está pasando en regulación. Pero nosotros no podemos estar todo el tiempo
yendo a cuantas fuentes hay. Entonces, le podemos tener unas posibilidades muy buenas que ustedes las pueden hacer también programando en su propio ChatGPT o lo que utilicen. Nosotros lo que hacemos es crear unas versiones mucho más robustas, mucho más profundas, que utilizan varias herramientas, no solamente el OpenAI, que utilizan varias herramientas para poder hacer monitoreos constantes de las variables del entorno externo. Eso nos permite estar mucho mejor preparados frente a los cambios porque los vamos a estar viendo, esas señales tempranas, las vamos a estar viendo todo el tiempo en tiempo real y no vamos a esperar hasta que se materialice el cambio para empezar a enfrentarlo. También podemos utilizar inteligencia artificial para construir escenarios más robustos, para poderlos llenar de más contenido, para poder ver cosas nuevas que tal vez no estábamos viendo antes. Pero la inteligencia artificial tenemos siempre que verla como un asistente que hace algunas cosas que nosotros le pedimos que haga para que nosotros revisemos, miremos si validamos o no lo que hizo la inteligencia artificial y las decisiones siempre están en nuestras manos, no en inteligencia artificial. Sobre todo las decisiones que tienen un impacto sobre la competitividad y sobre nuestra relación con los clientes. Nosotros no deberíamos delegar las decisiones más importantes a la inteligencia artificial. Está bien delegar algunas cosas en agentes que puedan decidir si me trasladan una llamada a un área o a otra, eso está bien, pero cuando ya estamos hablando del bienestar de nuestros clientes, de poner a nuestro cliente como el centro de lo que nosotros hacemos, ahí no deberíamos tener no deberíamos delegarle a la inteligencia artificial el corazón de lo que hacemos. Buenísimo eso y creo que es efectivamente como la perspectiva que todos tenemos de cara a la inteligencia artificial. Hay otra pregunta, saliéndonos ya del contexto de la gestión interna que cada uno puede estar haciendo de sus escenarios y de su gestión de riesgos. Alguien nos pregunta en el chat, se me acaba de perder el nombre, pero también yéndonos al escenario geopolítico, a los movimientos internacionales y a todo lo que está pasando además en esta guerra de talentos, de novedades, de inteligencias artificiales diarias que salen y emergen en todas partes, que además de ser pues, un tema muy interesante para entender cómo se mueven poderes desde ahí, ¿cómo ves desde esa perspectiva geopolítica este auge de la inteligencia artificial y lo que lo que se está planteando de cara a escenarios futuros que puedan afectar a las organizaciones en América Latina? Sí, pues la carrera de la inteligencia artificial es una carrera geopolítica. Vemos una concentración gigantesca en los desarrollos de inteligencia artificial en los Estados Unidos. Vemos a China desarrollando sus propios modelos, pero son modelos que en su mayoría están atrás de los modelos de los Estados Unidos. Vemos que la producción de los chips y de la tecnología que se necesita tiene restricciones legales que no se pueden vender por fuera de los Estados Unidos y eso es una consideración geopolítica de los Estados Unidos muy importante que hace que en este momento los que hacen inteligencia artificial por fuera de los Estados Unidos tienen una desventaja gigantesca porque lo están haciendo con chips que no funcionan tan bien como los que están utilizando en Estados Unidos. Los chinos han logrado incluso hacer modelos de inteligencia artificial con una funcionalidad casi igual que las de los modelos de los Estados Unidos, em, sin esos chips, pero muy rápidamente en los Estados Unidos sale un modelo nuevo, sale una funcionalidad nueva que vuelve a dejar a la competencia china atrás. Y luego vemos a Europa completamente quedada. Vemos a Europa sin la capacidad de estar a la vanguardia. em, y luego vemos el resto del mundo también quedado. Entonces, la inteligencia artificial termina siendo una carrera geopolítica muy importante que nos va a dar nos va a dar unos saltos gigantescos entre los que la producen y los que no, pero además también nos va a dar unos saltos gigantescos al interior de cada sociedad entre los que la utilizan y los que no, y los que la pagan y los que no, y los que la saben utilizar muy bien y los que no. Porque imagínense la diferencia tan grande que es un joven que está estudiando matemáticas y que tiene acceso a una calculadora o a un computador frente a uno que no. Ahora pensemos en un joven que tiene acceso al mejor modelo de ChatGPT y uno que no.
Pensemos en un abogado que tiene el acceso al mejor, a la mejor tecnología y uno que no. Pensemos también en la gestión de riesgos, cuando le integramos todas estas herramientas, como lo hace Pirani, y cuando no. Es decir, lo que vamos a encontrar es que si estamos más o menos con esta ventaja, empezamos a tener unas ventajas cada vez más grandes entre quienes pueden aprovechar estos saltos tecnológicos. Y eso va a crear un problema de inequidad muy grande en los países, entre países y también adentro de los países. Genial, eso, Sebastián, ya estamos sobre las 11. Igual el espacio estaba citado unos minutos más. Tengo un par de preguntas también para que cerremos y le saquemos el máximo provecho a este espacio que tenemos. Hay una pregunta por acá de Ulises Valdivia que me parece muy interesante, también como para que lo llevemos ahí y entendiendo los ejemplos que nos hablabas. Él dice que, pues, que finalmente la mayoría de los ejemplos han estado muy concentrados en el sector privado, pero de cara a la administración pública, de cara a la gestión pública, qué tan importante es también tener esta planeación por escenarios, y yo me atrevería incluso a decir que es casi igual o más importante que en el caso del sector privado. Sí, sí, toda la razón. Aquí pensamos en organizaciones públicas, privadas, de ONGs sin ánimo de lucro, indispensable la planeación por escenarios para poder mirar hacia el futuro y no solamente hacia el pasado. Todas las compañías y todas las entidades públicas o privadas necesitan cumplir con su misión. Y cumplir con su misión en un mundo incierto cada vez es más complicado, sin hacer planeación por escenarios. Una entidad pública em, que no enfrenta la incertidumbre se queda en los mismos problemas que tienen las entidades privadas que no enfrentan la incertidumbre. Les pongo algunos ejemplos. Nosotros tenemos diferentes tipos de organizaciones públicas. Por ejemplo, tenemos aquellas compañías que son, que el Estado es el dueño de la compañía. Entonces, aquí rápidamente entramos en una lógica muy similar a la del sector privado. Pero también tenemos entidades que son solamente públicas, por ejemplo, un ministerio o una agencia que se encarga de garantizar el bienestar de personas alrededor de la salud, de la vejez, de la niñez, de la educación. Y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué nos pasa en un escenario de pérdida demográfica? ¿Qué nos pasa con el sistema de pensiones cuando cada vez nacen menos personas y las personas que están pensionadas viven más? ¿Qué nos pasa con un sistema de salud que quisiéramos que sea universal y que cubra todas las enfermedades y todos los medicamentos, pero el aporte que hacen los trabajadores es limitado porque tenemos poca formalización laboral? Entonces nosotros tenemos que poder hacer escenarios en donde pensamos qué nos pasa como entidad pública y también qué nos pasa con cada iniciativa de política pública. Entonces, un sistema, por ejemplo, de subsidios para garantizar que los niños y niñas vayan a la escuela, al colegio, lo tendríamos que pensar, bueno, ¿y qué pasa en un escenario en donde no están naciendo muchos niños? ¿Qué pasa en un escenario en donde la mayoría de los niños que nacen están concentrados en zonas de pobreza? ¿Qué pasa en un escenario donde tenemos una migración masiva? ¿Qué pasa en un escenario en donde recibimos una migración masiva? Entonces, la planeación por escenarios es una herramienta estratégica que podemos utilizar en cualquier entidad, que deberíamos utilizar en cualquier entidad. Y para terminar la respuesta de una manera un poco menos formal, cualquier pregunta que tengan como familia o como pareja, háganla a la planeación por escenarios. Hagámonos preguntas todo el tiempo sobre nuestra vida en la planeación por escenarios. ¿Compro ese carro o no lo compro? Miremos escenarios. ¿Me voy a hacer una maestría o no? ¿Será que propongo matrimonio o no? Hagamos planeación por escenarios y luego me escriben y me agradecen. Me encanta esa invitación porque creo que finalmente es una de las invitaciones más grandes que nosotros también hacemos desde Pirani, es dejar de entender que esto es exclusivo. Lo hablábamos la sesión pasada incluso en otro contexto sobre, es que esto es solo para organizaciones grandes. No, esto es para organizaciones grandes, para organizaciones pequeñas, públicas, privadas, e incluso para la vida propia. Nosotros en el equipo de Pirani, en un ejercicio que tenemos en LinkedIn, hemos hecho unos experimentos muy interesantes de contar la gestión de riesgos desde la vida propia. Entonces nos sumamos a esa invitación de Sebastián de
¿Qué pasa? Hacemos planeación por escenarios para nuestra vida personal. Bueno, para cerrar acá, ahora sí, este espacio, pues hay un par de preguntas sobre la metodología. Hay una pregunta de Javier Riveros que nos pregunta si si la metodología de alguna forma desencadena alguna táctica o alguna estrategia para mantener el interés y el foco dentro de las organizaciones, especialmente en lo que tiene que ver con la alta dirección. Muchas veces entendemos dentro de la cultura de riesgos que ese enlace con la alta dirección es importante. ¿Cómo lograr y cómo desde la metodología o pues o también desde otros aspectos, Sebastián, que vos hayas analizado, mantener ese foco en la alta dirección desde esa proyección por escenarios para tomar decisiones estratégicas en las organizaciones? Sí, muy importante, porque nosotros podemos pensar el ejercicio de planeación por escenarios como un ejercicio concreto que puede durar lo ideal sería que durara entre más o menos unas 6 semanas, pero podría durar hasta 8 o 9 meses, dependiendo de cuál sea si estamos replanteando completamente la estrategia de la organización, vamos a movernos, por ejemplo, de energías no renovables a renovables, puede que dure mucho más el ejercicio. Pero como yo lo hago en consultoría, usualmente es ideal que dure por lo menos unas 6 semanas y que termine con todo el ciclo completo, incluyendo el plan de acción. Pero una vez que está el plan de acción, bueno, y todo ese ejercicio tiene que involucrar a la alta dirección. Usualmente las preguntas aparecen o en la junta directiva o en la gerencia o en algunas áreas estratégicas. Por ejemplo, sostenibilidad o aparece en el área financiera o aparece en algún área que nos hace pensar, aquí hay un problema no para mi área, sino para la organización. El ejercicio lo tenemos que hacer con diferentes actores de la organización, diferentes niveles, y tiene que estar apoyado y ojalá con una participación alta de junta directiva y de la gerencia. Ese es el primer carrito, digamos. Ese es el primer, lo que nos hace entender a qué nos enfrentamos. Pero luego viene el segundo, que es la implementación, y esa implementación nos va a durar años. Esa implementación, si hicimos un ejercicio juicioso, vamos a estar pensando en 5, 10, 15 años. Y esa implementación necesita también una rigurosidad y unos actores relevantes. Y aquí lo que tenemos que hacer es una gestión de proyecto, que es la gestión de la implementación de lo que descubrimos en la planeación por escenarios, que tiene algunas particularidades. Por ejemplo, debemos recalibrar los escenarios por lo menos una vez cada 6 meses. Entonces debemos, cada 6 meses, dependiendo de lo que haya pasado, debemos recalibrar a ver qué es lo que estamos viendo sobre esos escenarios, cuál se está materializando, qué cosas nuevas estamos viendo, qué cosas ya podamos descartar, qué cosas nuevas vamos a agregar. Vamos a tener también unas conversaciones de diferentes niveles. Por ejemplo, personas asignadas a monitorear una variable del entorno externo que la monitorean, pero que además tienen una ya prediseñado qué hacen cuando aparecen ciertas señales, cómo lo reportan a la alta dirección. ¿Y qué hace la alta dirección con esto? ¿Cuándo se lleva a la junta directiva? ¿Cuándo identificamos que debemos tomar acciones? ¿Cuándo solamente monitoreamos? ¿Cuándo tomamos acciones para conocer mejor qué está pasando? ¿Y cuándo tomamos decisiones mucho más profundas que pueden incluir inversión? Entonces, cuando pensamos en los dos carritos y vemos que la implementación es un compromiso de compañía de largo plazo, esto tiene que venir desde la estrategia que pone la junta directiva, desde los planes que ejecuta la alta gerencia y desde ahí debe involucrar a todo el resto de la compañía. De lo contrario, no estaríamos hablando de planeación por escenarios estratégica, estaríamos pensando en ejercicios chiquitos que no salen de un área. Cuando lo hacemos bien, lo hacemos transformando a la entidad. Y si la transformamos adecuadamente, este pensamiento prospectivo va a estar, va a fluir por todos los niveles de la organización. Para eso, por supuesto, los ayudamos tanto en el curso con la metodología para que ustedes sepan cómo hacerlo y cuando hacemos acompañamiento, consultoría, nosotros los acompañamos para que de verdad involucre a todas las áreas y todos los niveles de la organización.
Excelente, Sebastián. Hay un par de preguntas ya pues, prácticas sobre el espacio y aprovecho para encadenar con eso que estás diciendo al final. Algunas personas nos están preguntando cómo pueden contactarlos para temas de consultoría y demás. Si te parece bien, en el correo de memorias podemos compartir como los canales oficiales de contacto para quienes estén interesados en recibir más información, no solo de los cursos, sino también como de este modelo de consultoría que ofrecen ustedes. Igual, Sebastián nos acaba de compartir por acá su correo a algunas personas que estaban preguntando, pero se los compartimos también en las memorias. Sebastián, agradecerte por este espacio. Ahí te tengo el correo en el chat. De Perfecto. todas maneras, también escríbanle a Pirani y les preguntan que ellos me tienen en WhatsApp, me escriben rapidito con cualquier pregunta que tengan. Claro que sí, saben que nosotros estamos acá compartiendo información todo el tiempo y que nos pueden contactar por cualquiera de nuestros canales. Antes de agradecerle a Sebastián y antes de dar cierre oficial a este espacio, pues queremos invitarlos también a quienes pues, aún no están familiarizados con Pirani, todavía no nos conocen o todavía están en ese proceso de toma de decisión sobre con qué software trabajar, cómo apalancar su gestión de riesgo, cómo poder tener cada vez más cultura de gestión de riesgo en sus organizaciones, no solo a que nos sigan, a que estén pendientes. Se vienen muchos eventos como este, esperamos además que podamos contar con Sebastián y con el equipo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes para que podamos tener otros espacios como este, invitarlos a quienes quieran conocer a profundidad el producto, quienes quieran saber qué puede hacer Pirani por ustedes y por sus organizaciones, a que agenden una reunión. También al final de esta, una vez cierren Zoom, les va a aparecer una encuesta que les pedimos por un lado que la llenen. Es muy importante que vayan hasta el final porque al final les estamos pidiendo su documento de identidad para los certificados. Quienes necesiten el certificado y quieran contar con el certificado, les pedimos por favor que nos ayuden diligenciando la encuesta hasta el final. Y por otro lado, pues ahí también está la opción de levantar la mano y decir que quieren conocer un poco más de Pirani y sobre todo que les podamos contar ya de cara a nuestro equipo comercial y a nuestro equipo técnico cómo mucho de lo que hemos visto en estas dos sesiones pues lo pueden agilizar con este ejercicio. Agradecerles a todos por su presencia. Han sido dos sesiones muy interesantes que hemos podido compartir desde el equipo de Pirani. Todo nuestro agradecimiento a Sebastián, al equipo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Creemos que ha sido un espacio también sumamente interesante para todos. Hemos aprendido, creo que también había un par de personas del equipo de Pirani conectados porque nos parece muy interesante poder empezar a generar este tipo de alianzas de conocimiento para todos. Recuerden que en pirani.co encuentran la sección de academia. Ahí no solo van a encontrar toda la invitación a nuestros eventos, ya hay un webinar la primera semana de octubre para que también empiecen a inscribirse desde ya. Y además van a encontrar una serie de recursos, videos, ebooks, artículos de blog que seguramente van a ser muy interesantes para quienes todavía no conozcan esto. Y reiterarles a todos que a sus correos electrónicos van a recibir un resumen de estas memorias, no van a recibir la grabación completa por algunos asuntos de confidencialidad de la información que nos presentó Sebastián en estas dos sesiones. Van a encontrar es un resumen como con algunos hitos clave que puedan profundizar, así como la información un poco más detallada de los cursos que tiene la Universidad de los Andes en estos temas y de los cuales Sebastián nos habló al final de su presentación. Sebastián, mil gracias por este Gracias a espacio. ti, Melissa. Gracias a Alejandro, gracias a Pirani, gracias a todos los que se conectaron. Ojalá nos sigamos viendo. Si los vemos en los cursos, maravilloso. De todas maneras, escríbanos todo lo que necesiten. Un abrazo. Claro que sí, Sebastián. Mil gracias a todos y nos encontramos en una próxima ocasión.